Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Bienvenidos como siempre aquí a su programa Criterios para seguir tocando y analizando esos temas tan importantes que nos competen a nivel nacional e internacional. En esta ocasión nos vamos a trasladar al tema meramente económico, ya que necesitamos saber con la situación inflacionaria cómo ha quedado el poder adquisitivo de las familias. ¿Será que respecto a junio o respecto a mayo los productos han subido o se han mantenido, o de alguna manera hay alguna esperanza de que en los próximos meses estos puedan bajar? Bueno, eso lo analizaremos, cada uno de esos criterios, con nada más y nada menos que Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de que usted nos pueda acompañar nuevamente. Muy buenas noches, Fernando, es un placer estar acá en la entrevista, compartiendo contigo. Por supuesto con las amigas, los amigos televidentes que nos permiten ingresar hasta la intimidad de su casa a esta hora. Claro, desde luego. Bueno, entonces vamos a entrar en materia respecto a lo que es en principio la canasta básica. ¿Cómo se mantuvo durante el mes de mayo, que creo que fue la última vez que lo pudimos tener en el estudio? Queremos saber si respecto a mayo, junio subió y si se vieron algunos cambios a principios de este mes. Bueno, yo voy a citar directamente a la encuesta, a los datos que ha sacado la Dirección General de Estadísticas y Censo en relación a los precios de la canasta básica urbana y la canasta básica rural. Sí. Creo que es preocupante el dato de actualización que sale, que aparece. Es fuerte el incremento. En el caso de la urbana estamos hablando de un incremento de un poquito más de $10 y en el caso de la rural aproximándonos a $13. $13. ¿Está más cara la canasta rural? De la rural, $13 en el periodo de junio a mayo. Pero para darme a entender mejor con esto que estoy mencionando, claro, adelante. Quiero empezar señalando que en enero, ahí lo tenemos. Ahí está en cámara. Está el dato. En enero del 2021, fíjense ustedes, está señalado en celeste, la canasta básica costaba $199.24. La urbana, ese cuadro que ven arriba, sí. Y a mayo y a junio del 2022 pasa a costar $235.47. Es decir, hay un incremento de $36.23 en un lapso de un poco más de un año por 22 productos. Quiero insistir en este tema también, que cuando hablamos de canasta básica urbana o rural, solamente estamos hablando de 22 productos de carácter alimenticio. Y la rural, que es el siguiente cuadro que está abajo, enero del 2021 tiene un costo de $141.68, a junio es $173.74, dicho en otros términos, la CBA rural, ellos están pagando $32.06 por los 22 alimentos. Ahí están los porcentajes de incremento. En la urbana representa el 18.18% y en la rural 22.63%. Para mí esto es sumamente grave en razón del incremento de los precios de los alimentos. Ya nosotros lo veníamos advirtiendo, lo veníamos señalando, Fernando, sí, de que aquí lo que estamos notando ya es el impacto que tiene la familia salvadoreña con los altos precios de los alimentos y las consecuencias de esto, porque la consecuencia sin duda alguna
es lo que tiene que ver en materia de la inseguridad alimentaria y nutricional que tiene en este momento la población salvadoreña, Fernando. A ver, esto, fíjense cómo ha subido de mayo hasta esta fecha y más si lo comparamos desde el año pasado. Yo sé que esto puede sonar desalentador, pero las proyecciones para los próximos meses, ¿podríamos decir que son negativas o hay alguna esperanza de que siquiera se mantenga o alguno de los productos bajen? Las perspectivas económicas de carácter mundial no son nada alentadoras y El Salvador no escapa y no va a escapar a la realidad de las perspectivas de carácter mundial. Hay quienes están prediciendo que esta crisis va a durar aproximadamente hasta allá por el 2024. Es decir, todo el 2022 nos vamos a encontrar precios altos, inclusive 2023. Entonces, los impactos que esto supone en materia de la alimentación, de la realización del derecho humano a la alimentación adecuada, son fuertes, son contundentes, son más que obvios con estos datos que acabo de mostrar del costo apenas de 22 alimentos. Del costo de 22 alimentos. Voy a pedirle el favor a producción si me puede regalar la otra gráfica. Ahí ¿Esa? está. Okay. Yo quiero también mostrar cómo estamos en relación de comparar el tema de los salarios mínimos, el costo de la canasta básica alimentaria y la canasta y el costo de vida. Las dos primeras columnas son los salarios mínimos, la verde y la celeste, las dos que están a la izquierda. El salario mínimo urbano, ya a usted de manera líquida le quedan $327.59 centavos. Claro. De los 365, ¿ah? Porque son 365, pero recuerde que le hacen el descuento de las AFP y del Seguro Social. Y ya le queda 327. En el caso del rural, es un salario de 243.47, menos los descuentos, ya a usted líquidamente le ingresan $218.52. Las dos columnas siguientes que están a la derecha del gráfico, también verde y celeste, muestra el costo de la CBA urbana y la CBA rural. Si yo comparo la columna verde izquierda con la otra columna verde a la derecha, los $327.59 alcanzan para cubrir los $235.47 de la canasta básica urbana. ¿Eso alcanza? Sí alcanza. Pero claro, usted no solo come 22 productos alimenticios. Usted de ese salario líquido que le ingresa, tiene que pagar el pasaje de bus para irse a ganar ese salario. Claro, usted tiene que pagar recibos, tiene que comprar jabón, pagar agua, tiene que pagar electricidad, tiene que pagar los servicios de telecomunicaciones, tiene que comprar otro producto, el papel higiénico, que no está contemplado en los 22 productos de la canasta básica alimentaria, porque ahí están solamente 22 productos. Tiene que comprar pues la toalla sanitaria, tiene que comprar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa gráfica que estábamos observando, ahí también es importante ver que aparece una columna de carácter amarillo. Ajá. De esos pagos que hace un trabajador o trabajadora, en realidad el costo de vida, cuando nosotros lo determinamos allá por el año 2019, era de $706. Pero con la inflación que llevamos ahora, con la realidad de los precios que llevamos ahora, ya estamos en $816. Dicho en otros términos, si usted compara la columna verde del salario mínimo urbano de los 327 contra los $816, inmediatamente se da cuenta usted que el dinero ya no le alcanza. Y en el caso del rural es más grave aún, porque son $218 frente a los $816 que cuesta la vida.
Cuatro veces más. Por eso es que la situación de la realidad de lo que estamos viviendo ahorita actualmente en el país es una gran situación de impacto en materia de seguridad alimentaria y nutricional, pero además del incremento de la pobreza de carácter nacional. En la medida que suben los precios de los bienes y de los servicios, o de los alimentos, etcétera, y de los servicios, etcétera, entonces en esa medida se va incrementando la pobreza. ¿Por qué razón? Porque más o menos el salario promedio nacional, de acuerdo a los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, me refiero a la del año 2019, nos muestra que anda un poquito arriba de 400 y piquito de dólares. Sí. Salario promedio, Fernando. Entonces, frente a ese costo de vida, donde mostré los datos, entonces nos damos cuenta, evidentemente, del gran impacto que está teniendo la realidad en la población salvadoreña. Entonces, tenemos en efecto un incremento de la pobreza. Si revisamos la encuesta de hogares y propósitos múltiples, los datos 2019, los datos 2020, nos vamos a dar cuenta que más o menos 163,000 familias, personas se adicionaron a la pobreza en este país. Y actualmente, a ese año ya tenemos 1.6 millones de personas que están viviendo en pobreza. Imagínense, esto, es decir, hablamos de que en los últimos meses la situación, las condiciones de vida de las personas han empeorado y que al final podríamos decir que no importa cuánto se haya incrementado el salario mínimo, porque la inflación no cesa y el incremento de los productos, siquiera de los 22 productos de la canasta básica, tampoco. Es decir, sí, claro, y ahí es donde yo quiero amarrar el tema, la pregunta que usted me hacía. ¿Cuáles son las proyecciones? Pues mire, con estos datos y esta realidad, en un contexto internacional adverso, en un contexto nacional adverso, porque es adverso, entonces lo que estaríamos viendo nosotros, y vamos a esperar los datos de la encuesta Hogares y Propósitos Múltiples 2021, el de la encuesta 2021, donde nosotros estaríamos proyectando un incremento desde ya arriba de 2 millones de personas pobres en este país. Con la aclaración de lo siguiente, ¿verdad? Porque cuando se mide la línea de pobreza, normalmente lo que se hace es comparar el costo de la canasta básica, esos 22 productos, con el salario mínimo. Yo siempre he dicho que eso es engañarnos. Sí. Eso es engañarnos, porque para medir la línea de pobreza, una persona que cae en extrema pobreza es aquella familia que no logra cubrir el costo de una canasta básica alimentaria, ¿va? Entonces, esa es una familia que cae en extrema pobreza. Una persona que está en pobreza es aquella que no logra cubrir el costo de 2 canastas básicas alimentarias. Y si las logra cubrir, ya no está en pobreza. Pero solo estamos hablando de 22 alimentos. Es que esa es la realidad, ¿me explico? Pero el análisis deja por fuera otro tipo de gastos, etcétera. Entonces, la realidad es que hay una condición fuerte de pobreza en este momento en el país. El impacto que eso está teniendo en materia de la seguridad alimentaria es la tercera vez que lo menciono y voy a dar un dato. ¿Por qué estamos diciendo el impacto de la seguridad alimentaria? Porque hay una contracción que ha tenido el consumidor final en razón de comprar los alimentos. ¿Por qué está contrayendo la compra de determinados tipos de alimentos? Bueno, porque están caros, porque el dinero no le alcanza y tiene que priorizar otros tipos de gastos como el pago de los servicios públicos, sí, etcétera. Entonces, con solo el hecho de que usted haya perdido capacidad de su salario mínimo
de $36 en lo urbano, comparado a su salario mínimo, ya usted tiene que priorizar, porque usted no tenía contemplado cómo iba, usted no tenía pensado que esos $36 no los iba a gastar en los alimentos de manera más cara. Entonces, esa es la realidad. Entonces, la población está priorizando otros tipos de gastos y ahí se están generando los impactos, Fernando. Ok, perfecto. Vamos a continuar analizando este tema tan importante luego de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y una pregunta que muchos nos hacemos es, a ver, hace un año más o menos se subió lo que era el salario mínimo. En aquel entonces, hace poco más de un año, la administración gubernamental mencionó, ok, aquí nadie le va a subir ni un centavo a nada, porque es el Estado el que se va a hacer cargo de asumir esos costos durante un año. ¿Qué creen? Ese año ya se ha terminado y pues las empresas también tienen que ver de qué manera van a poder adquirir esos costos para cubrirles el nuevo salario mínimo a sus empleados. Entonces, podemos hablar que a partir de esto también los productos van a tener un aumento significativo. Danilo Pérez. En este contexto, si el Ejecutivo... A ver, el Ejecutivo tiene que tomar varias medidas a partir de esta realidad. De las 11 medidas que el Ejecutivo ha implementado, a mí me parecen excelente el tema del subsidio y que se da como consecuencia el congelamiento del precio del combustible. Claro. Parece muy bien. Lo único que nosotros como CDC hemos criticado es que se debió de focalizar para no estar subsidiando a gente que tiene mucha capacidad adquisitiva para andar gastando el combustible. Pero bueno, a mí me parece positiva esa medida. El que se mantenga el subsidio al gas es algo que se ha venido trayendo desde los gobiernos anteriores, entonces eso es algo. Pero las otras medidas son de carácter administrativas, las otras medidas, por ejemplo, de que si la Defensoría del Consumidor tiene que verificar los precios y que tiene que ver la calidad, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, la calidad, el peso del combustible, esas son medidas administrativas porque son de ley. Sí, claro. Ya están contempladas en la ley o en las normativas, etcétera. Aparte de esas dos medidas, ahí sí me parece que se deben de tomar otras medidas a partir de la pregunta que tú me estás haciendo, porque el tema es el siguiente: ¿qué va a pasar con esas empresas, las microempresas, que cuando se dio el incremento el gobierno estaba dando la ayuda para ese incremento y viene y se retira, ¿va? Sí. Entonces eso le genera sin duda alguna
un impacto a la micro y pequeña empresa fundamentalmente. Yo aquí no voy a abogar por la gran empresa. Aquí voy a abogar por la micro y la pequeña empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Genera un gran impacto? Sí genera un gran impacto. Aquí yo no tengo duda de que sí va a haber alguna manera de buscarse, si no se mantiene la ayuda, de buscarse cómo se van a incrementar costos. Pero ojo con esto, porque eso también desalienta o desacelera el consumo. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que analizar a profundidad. Entonces, una medida de continuar apoyando a la microempresa y a la pequeña microempresa en relación al salario, sí se debería de apoyar. Pero además se deben de tomar otras medidas y nosotros insistimos y hemos estado insistiendo con el tema de que al menos aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan hasta $1,000 se les quite la renta de manera temporal, sí, para elevar el poder adquisitivo de esos trabajadores y trabajadoras. Y para no ser irresponsable con este planteamiento, el gobierno puede perfectamente bien llevar esos recursos que pierde a través de incrementos a otros tipos de impuestos. Debería de incrementar el impuesto a las bebidas carbonatadas, isotónicas, azucaradas de este país, que hacen un daño a la salud de la población salvadoreña. Solo quiero recordar que hay un informe de la Organización Mundial de la Salud en este país donde se demuestra que por gasto de atención a las enfermedades no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión, la mayoría de cánceres que producen estos tipos de bebidas y alimentos, sí, el Estado salvadoreño ha desembolsado más de $500 millones por atención, por estar comprando medicamentos. Yo sé que con la compra de medicamentos se benefician los laboratorios o algunos sectores, pero es que este es el tema, ¿va? ¿A dónde está la prioridad? ¿A dónde es donde hay que apuntalar el impacto, la medida de política pública? Porque estoy insistiendo con el tema de la situación económica que tiene en este momento la población salvadoreña, ¿va? Eso es lo que estamos analizando. Entonces, si le disminuimos la renta a la población que gana, le quitamos la renta a la población que gana hasta $1,000, al menos buscamos el financiamiento incrementando impuestos a estas bebidas azucaradas, a la comida no saludable, a la comida rápida, habría que a la comida no saludable, o lo que se conoce como la comida chatarra. Aquí hay un sector que compra ese tipo de comida, pero entonces que pague más, que se incremente más el impuesto al tabaco, por el impacto que esto causa en la salud, el incremento al alcohol. O sea, posibilidades hay, gravar la riqueza en este país. Ya hemos dicho y hemos señalado que del 2018 al 2019, en el marco de la pandemia, se agregaron 10 nuevos multimillonarios a este país, con un capital que se calcula de $8,000 millones, y solo uno de ellos acumula más o menos aproximadamente $5,000 millones. Entonces, la desigualdad, la inequidad social y económica en este país es grande. Entonces, ¿quiénes estamos pagando más en definitiva en materia de impuestos? Usted, yo y tal vez la mayoría de los amigos y las amigas que nos están sintonizando y que nos están viendo, porque aquí la estructura fiscal no se ha tocado, no se ha atacado la desigualdad social y económica por estos datos que les estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando que hay ya 110 multimillonarios en este país, y hace unos minutos afirmé que hay 1.6 millones de personas pobres,
con el riesgo de que vamos a incrementar a 2 millones de personas, yo creo que, con todo respeto, algo hay que hacer, y las medidas que hay que hacer, pues tienen que ver más de los hacedores de políticas públicas, de tomar cuestiones de impacto. ¿Cómo es posible? Aquí voy a dar otro dato. Adelante. ¿Cómo es posible, hablando de los precios de los alimentos, imagínese usted el 14 de mayo del 2021 el quintal de maíz costaba $17.20 y al 19 de julio cuesta $29.50, 71% de incremento. Y el frijol rojo de seda, el quintal en ese mismo lapso costaba $56.40 y ahora cuesta $86.30. ¿Cómo es posible que al día de hoy, a pesar de las inspecciones que ha hecho la Defensoría del Consumidor, a pesar de haber llevado ya las denuncias y haber interpuesto la denuncia en el Tribunal Sancionador todavía no ha fallado, no ha multado a las empresas denunciadas? Porque aquí sí se está haciendo especulación con el precio del maíz, con el precio del frijol. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que estos comerciantes compraron barato los quintales de maíz y de frijol y ahora los están revendiendo. Entonces, estos son datos que doy para que se tomen en realidad medidas de carácter contundente por lo que está sucediendo en materia alimentaria ahorita en el país. Ok, interesante ese inicio de análisis que usted acaba de hacer. Vamos a ampliarlo, pero eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Respecto a toda esta situación, respecto a toda esta crisis, Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor ya nos comentaban que ellos anteriormente habían hecho las respectivas denuncias hacia aquellas empresas que compran barato, pero les gusta o han decidido vender de una forma muy cara. A ver, Danilo Pérez, ¿cómo se está viendo de afectada la población? Primero, por el gran aumento que estas empresas le han hecho a productos que han comprado a un bajo costo, y segundo, que las respectivas autoridades no hayan tomado aún cartas en el asunto, aún teniendo las respectivas denuncias. Sí, claro. No, yo diría que, es decir, la Defensoría ya denunció, pero el Tribunal Sancionador no ha actuado. Yo me imagino que tendrán varios casos Sí. que estarán viendo. Pero estos son casos de prioridad, Fernando. Estos son casos de prioridad porque aquí estamos hablando de la situación alimentaria de la población salvadoreña. Claro, y porque estamos hablando también, disculpe la interrupción, de que mientras no se les sancione a estas empresas, claro, a pesar de que estén denunciadas, estas empresas van a seguir vendiendo al mismo precio alto y las personas evidentemente claro, se van a ver obligadas a asumir el costo. Claro, entonces estas son las cosas que hay que llamar la atención. Y también yo lo he dicho en otros programas, ¿verdad? Donde he señalado y he dicho, miren, yo me imagino que el presidente de la República está ocupado en muchas cosas, ¿verdad? Debe tener muchas cosas en su agenda, pero sí, sus ministros, sus directores de autónomas,
aquí tienen que actuar el Consejo Económico de Ministros, ir tomando medidas, ¿verdad? Porque lo peor que puede pasar es que nos hagamos del ojo pacho. Ya que es decir, ¿cuántos meses tiene la Defensoría desde que se implementaron las 11 medidas de estar verificando precios? Ya lleva meses. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de que se determinó de que hay un fenómeno de especulación que está contemplado en la Ley de Protección al Consumidor y el Tribunal Sancionador no ha fallado? Entonces, a eso me refiero, a cosas tan simples que tienen que resolverse y que tienen que enfrentarse. Hay que, en nuestro lenguaje, hay que topar a quien se debe de topar. ¿Por qué? Porque, como digo, aquí no podemos estar jugando con la situación de la realidad de la familia salvadoreña. El dinero no alcanza. Eso es evidente, el dinero no le está alcanzando a la población. Antes escuchábamos los comentarios de que allá llegaba uno a finales de mes y escuchaba la expresión, el dinero no me alcanzó. Pero ahora ya no es ni a finales de mes este comentario, sí. Ahora es a mitad de la cintura que aparecen este tipo de comentarios, los vemos en las redes sociales, la gente está preocupada. Ahí la otra vez estaba viendo hace 2 días que estaban subiendo el precio del cartón de huevo en un supermercado. Nosotros inclusive, yo reaccioné a la fotografía y puse una fotografía invitando a la población a que compren la iniciativa Consumo lo que produzco, que es una iniciativa que nosotros promovemos junto con productores y productoras. No está el CDC para hacer negocio, está más bien para poder ayudar a los productores y productoras. Entonces, en ese marco yo creo que hay que pensar en medidas. Imagínense, aquí voy a dar otro dato, porque es importante ir haciendo estos análisis. Hablando de la producción de maíz. Para la producción de maíz por manzana en la cosecha 2021-2022, la producción costaba $466.50 y para esta cosecha 2022-2023 cuesta $830.50. Para el frijol costaba 325 y ahora cuesta más o menos $462. Para el arroz, $781, en el mismo periodo va a costar $1.089, es decir, por los altos costos de los insumos agrícolas. ¿Esto tiene un impacto? Sí tiene un impacto. Tiene un impacto en que va a haber una desaceleración de la producción agrícola de carácter nacional si no se toman medidas. Ya Campo ha advertido que el impacto sería más o menos en aproximadamente dejar de producir un 29% de la producción nacional de los cereales. Imagínate. Tenemos precios altos. Y si hay una desaceleración de producción, entonces no tengamos duda de que se va a incrementar. Pero también ojo con este dato que voy a dar, que también hay que tener cuidado con la idea de decir, bueno, lo resolvemos importando. Bueno, pero ¿y cómo va a enfrentar usted la realidad de los 425.000 pequeños productores de la economía familiar que hay en este país? O sea, nuestros pequeños productores de la economía familiar producen para autoconsumo, para su sostenibilidad alimentaria, pero una parte de su excedente lo venden. ¿Para qué lo venden? Para poder comprar, que igual otros tipos de alimentos, etcétera. Entonces, esta es una realidad que tiene que verse de manera integral. Por eso es que las discusiones tienen que partir del hecho de analizar el sistema alimentario, que son de las discusiones
mundiales que se tienen ahorita en estos momentos allá en FAO Roma, y todos los gobiernos del mundo están discutiendo el tema de los sistemas alimentarios. Entonces, este es un tema que a mí me parece fundamental. Ya el CONASAN ha establecido, junto con el gobierno, por supuesto, ha establecido, que es parte del gobierno, perdón, el CONASAN, ha establecido una hoja de ruta en el sistema alimentario, que a mí me parece bastante favorable, pero la pregunta que yo me hago es, ¿y se le está dando el recurso necesario al CONASAN? Porque uno puede tener una hoja de ruta, un plan, pero ¿y si no tiene recursos? Entonces yo inclusive no veo al CONASAN, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, no lo veo por ningún lado, en este momento, en esta circunstancia. Entonces, por eso es importante que se apruebe la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional que presentamos en el año 2014. Es decir, ahorita hay plena desorganización. Es que ahorita sigue el mismo esquema de lo que estaba anteriormente. El mismo esquema. Por eso propusimos la Ley de Seguridad Alimentaria, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 2014. Pero la mandaron a archivo. La nueva Asamblea Legislativa la mandó a archivo. Pero no se ha propuesto nada más, no se hace nada más. Entonces, yo francamente creemos que sí se necesita tener esa visión de carácter integral de lo que está sucediendo actualmente con el impacto de la población. Yo a ANDA le he hecho el llamado con el tema de los medidores, con el cambio de los medidores. Ya nos están llegando denuncias donde la población nos dice que ANDA ni tan siquiera les ha informado el cambio de medidor, solo le fueron a cambiar el medidor, el contador, y les están cobrando $34. Este no es un momento para tomar una medida de este tipo, sabiendo los costos que está teniendo la población salvadoreña. O sea, me refiero a lo que está sucediendo en materia alimentaria. Entonces, estas son las realidades que hay que analizar, pensar detenidamente cómo se llevan más recursos al Estado, pero con la finalidad de trasladarle recursos a quienes más lo están necesitando en este momento, y por eso es que hemos propuesto la medida del incremento a la renta. Perdón, que quitarle la renta a los trabajadores que ganan hasta $1,000 y otro tipo de medidas, ¿verdad? Pero claro, requiere la visión, la idea de pensar seriamente cómo se contribuye ahorita en este proceso de lo que está sucediendo en el ámbito nacional. Es decir, en resumen, habla de que ha habido falta o una carencia de voluntad de los distintos sectores, porque de parte de ustedes han hecho lo que ha sido posible, han propuesto se propuso una ley, ¿sí? Pero al final, bueno, imagínense, quedó engavetada. Bueno, hay que seguir analizando estas circunstancias tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Imagínese usted la situación que estamos analizando respecto a los diversos productos y a cómo distintas empresas sin escrúpulos le han aumentado a diferentes productos. A ver, la inflación es una realidad en El Salvador, en la región y en todo el mundo en general.
Pero ya en este sentido, y hablando de que también la gasolina no ha parado de subir y si ha tenido una reducción, no ha sido mínima, nosotros podríamos pensar o preguntarnos si nuestra situación fuera muchísimo peor si los precios de los combustibles no estuvieran congelados, si el costo no le estaría asumiendo el Estado. Danilo Pérez. Sí, claro, evidentemente sería mucho peor con estos salarios mínimos que acabo de decir, que son deprimidos y deprimentes. Entonces, estaría mucho peor la situación. Pero tampoco es que esté mejor. Tampoco es que esté mejor, ¿verdad? Costa Rica, por ejemplo, ha tomado la medida de analizar el tema de la renta y se la quitó a determinados segmentos de ingresos económicos. Los organismos regionales, internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el BID, la CEPAL, la FAO, están recomendando todas las medidas que vayan orientadas al marco de la protección social universal. Nosotros tenemos una ley de protección social universal, hay que desempolvarla y hay que tomar medidas también en esa vía, en esa dirección. O sea, yo creo que se necesita tener un enfoque integral a partir de lo que está sucediendo en el país, porque si no, nuestros jóvenes van a seguir migrando. Estamos hablando que en promedio se van del país 500 personas diariamente. Esos son datos que nosotros como CDC, que pertenecemos, somos miembros de la Red de Migración y Desarrollo, pues hemos analizado, hemos estudiado 500 personas se van. ¿Por qué se van? Ahí está la encuesta, hay un estudio del Banco Central de Reserva del año 2017 que habla que mayoritariamente la población se va por razones de carácter económico. ¿De dónde viene esa población? Sobre todo del área rural, Sí. con conocimientos de carácter agrícola. Entonces, por tanto, hay una afectación a nuestro agro, a nuestro sector agropecuario. Sí, claro. Entonces, me explico, aquí es donde uno tiene que ver, como digo, de manera más integral la realidad para poder enfrentar la situación. Pero el caso de la migración, aparecía una encuesta que brindaba un diario de circulación nacional diciendo que la mayoría de nuestros jóvenes, su mayor ilusión es irse del país. Y miren, la gente no se quiere ir del país porque no quiera al país o porque no quiere estar al lado de su familia, es porque no encuentra oportunidades, no se encuentra. Si estamos hablando de que el salario promedio es de 400 y pico de dólares frente a esta realidad. Por eso es que aquí el tema de las pensiones también hay que pensarlo bien, ¿verdad? Es un tema, aquí francamente necesitamos, sin duda alguna, una reforma tributaria que se analice bien, pero que se haga, que sea equitativa, que pague más quien gana más, y no es al revés como está sucediendo en este momento. Yo la otra vez escuchaba la opinión de un empresario que decía, es que si nos incrementan el IVA, no hay problema, lo pagamos igual todos. Pues sí, pero si él se echa a la bolsa 10.000, 15.000 dólares mensuales, comparado con un trabajador que se echa a la bolsa 400 y pico de dólares, entonces no hay
No hay cómo No hay hacer una comparación proporcional, no es cierto. Entonces, esa es la realidad de la inequidad. Y esa realidad de la inequidad, mientras no se hagan las reformas tributarias, justas, adecuadas, esto es lo que va a seguir haciendo que nuestros jóvenes se vayan, que nuestras mujeres se vayan también. Sí. Porque quienes más se van en su mayoría son las mujeres que los hombres. Hay que reconocer esto por varias razones del enfoque desde la perspectiva de género. Entonces, la situación, por tanto, hablando de que estamos en una perspectiva de que la situación se va a agudizar en lo que resta del año 2022, que la situación del año 2023 tampoco es alentadora, entonces algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer. Y me parece bien que se sostenga lo del tema del subsidio al combustible, pero hay que tomar otras medidas. Y esto es un mensaje que los hacedores de políticas públicas, quienes toman las decisiones a nivel de los ministerios, el Consejo Económico, Social y Económico de este país, tiene que tomar medidas que contribuyan a este poder adquisitivo de la población salvadoreña. Sí. Una situación sumamente crítica y abrumadora además. Bueno, pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Una última pregunta importante de analizar es que, ya que los precios continúan subiendo y el consumo se desacelera en algunas áreas, podemos mencionar que el país está o va a entrar en recesión. Danilo Pérez. No, en recesión todavía no. Creo que El Salvador está dinamizando algunos sectores de la economía. No le veo perspectivas de recesión. Distinto es lo que sucede en Estados Unidos con su recesión, pero tampoco van a dejar de consumir, tampoco van a dejar de comer, de comprar, etc. El Salvador está lejos de una recesión y eso hay que decirlo. De lo que no estamos lejos es de que nuestro consumo sí va disminuyendo en el tema alimentario. Hay un estudio que mostró un supermercado de este país donde afirma que se disminuyó su venta en el 4% del consumo de proteínas, carne, huevo, leche, y se aumentó el consumo de los carbohidratos, sí, claro, las pastas. Entonces, aquí yo solamente diría, miren, hay que reaccionar, y hay que reaccionar pronto con nuevas medidas como las que estamos proponiendo, como las que estamos indicando. Danilo Pérez, qué gusto haberlo tenido nuevamente. Esperamos que ya en próximas visitas, no sé, por algún milagro, alguna noticia pueda ser alentadora, pero gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Fernando, y de nuevo un cordial saludo a las amigas, los amigos que francamente nos han permitido llegar hasta su hogar esta noche. Muchas gracias. A usted y a ustedes también, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto, bueno, siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios.
que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.